Para hablar de infarto cerebral, primero debemos saber la clasificación de enfermedad cerebrovascular, y la clasificación de enfermedad cerebrovascular divide en isquémicas y hemorrágicas. El día de hoy vamos a hablar de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas, específicamente el infarto cerebral, que es un tipo de isquemia focal. Y la diferencia entre ataque isquémico transitorio e infarto cerebral se debe a la lesión. Aparte de la duración, que es una clasificación antigua, más que todo epidemiológica, que utiliza la Organización Mundial de la Salud como la remisión de síntomas dentro de las 24 horas, la clasificación moderna del infarto cerebrovascular versus el ataque isquémico transitorio se define como el déficit neurológico, cerebral, retiniano, medular, que tiende a remitir dentro de las primeras 2 horas y que además no evidencia ninguna lesión isquémica aguda en las neuroimágenes. Significa que aunque el síntoma haya remitido, pero si la resonancia muestra lesión aguda, ya corresponde a un infarto. Si la resonancia no muestra lesión aguda con remisión de los síntomas, entonces recién se puede clasificar como un ataque isquémico transitorio. Ambos, sea ataque isquémico transitorio, sea infarto cerebral, tiene una clasificación en cuanto a los subtipos etiológicos. Los subtipos etiológicos se va a determinar luego de evaluar todos los exámenes de ayuda diagnóstica para identificar la causa. Y de acuerdo a la clasificación de TOAS, los 5 subtipos etiológicos son el infarto aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado. Esos son los 5 subtipos de la clasificación de TOAS. ¿Qué es el infarto cerebral propiamente dicho? Se produce por la oclusión de un vaso sanguíneo que a su vez causa una disminución, una ausencia de flujo sanguíneo cerebral en un territorio vascular definido. El cuadro clínico del infarto cerebral va a depender del territorio vascular comprometido. Sin embargo, existen escalas prehospitalarias como la escala de Cincinnati, la escala Los Ángeles, la escala FAS, que son acrónimos del inglés, que nos hacen o nos pueden hacer sospechar, sobre todo en la valoración en emergencia, cuando un paciente puede tener una enfermedad cerebrovascular. Y la característica típica de los cuadros vasculares es que tienen una forma de inicio brusco o súbito y generalmente un curso estacionario. Existen casos en los que escapan de esta regla de forma de inicio y curso, pero la mayoría de los casos tienen esta característica o este comportamiento clínico. La escala de Cincinnati consta de la valoración de 3 ítems. Uno es la simetría facial, 2 es la disminución de fuerza generalmente de una extremidad de un lado, y el tercero es la dificultad o la incapacidad que tiene el paciente para comunicarse. Todos de estos 3 síntomas, la probabilidad de un infarto es más del 80%, de un SB en realidad, porque esto no distingue si es isquémico o hemorrágico. La probabilidad de un SB es más del 80% y 3 de los síntomas es más del 90%. Otra escala que es un poquito más extensa es la escala Los Ángeles, que aparte de todos los síntomas de asimetrías o debilidad facial o en brazos, toma en cuenta la glucosa. ¿Por qué toma en cuenta la glucosa? Porque la glicemia menos de 50 y más de 400, o sea, las hipoglicemias y las hiperglicemias severas, pueden dar cuadro clínico similares a un stroke. El paciente puede ser disártrico, puede estar confuso, puede estar con inestabilidad para la marcha, incluso puede haber déficit focal. Pero esto está asociado a los estados metabólicos de hipo, de hiperglicemia, por eso que se conoce también como causas de pseudostroke o de mímica stroke. Para recordar un poco de la fisiología, cómo funciona la circulación cerebral y sobre todo la autorregulación cerebral, este gráfico en la línea de las X, avísenme por favor cuando puedan visualizar el puntero láser. En la línea de las X muestra la presión de perfusión cerebral y en la línea de las Y el flujo sanguíneo cerebral. La presión de perfusión cerebral es lo mismo que la presión arterial media menos la presión intracraneal. Esa es su fórmula de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué significa esto? Si la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal,
Vamos a continuar. Estoy intentando hacer anotaciones, pero hasta que se active vamos a continuar. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Significa que los cambios en la presión arterial media son directamente proporcionales a la presión de perfusión cerebral. Entonces, si aumenta la presión arterial media, va a aumentar también. Presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media, que se conoce como la PAN, menos la presión intracraneal. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, la presión de perfusión cerebral está directamente relacionada a la presión arterial media. Si la presión arterial media incrementa, la presión de perfusión cerebral incrementa. Si la presión arterial media disminuye, la presión de perfusión cerebral disminuye. ¿Está bien? Entonces, recuerden ustedes que de acuerdo al ritmo circadiano, existen elevaciones o cambios fisiológicos de la presión arterial en el organismo de forma, digamos, normal, ¿no? De forma esperada. Entonces, la presión de perfusión cerebral, que es la constante en la línea de las X, se relaciona mucho con el flujo sanguíneo cerebral en el sentido de que, a pesar que puedan haber variaciones de presión arterial media, presión de perfusión cerebral, la cantidad de sangre que llega al cerebro es constante. Miren ustedes esta línea horizontal que se ve acá, esta línea negra que está acá, que estoy tratando de replicarlo aunque está toda chueca. Esta línea que está acá, esta línea negra, es constante, significa que a pesar de que varíe la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral, la cantidad de sangre que llega al tejido cerebral es constante, alrededor de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Estas variaciones de presión de perfusión cerebral se dan entre 50 y 150. Pero toda curva de autorregulación, toda curva de compensación tiene límites, límites por encima de los cuales, se ve en el ejemplo de acá, límite por encima de los cuales más de 150 se produce o se pierde la capacidad de las arteriolas, de los vasos sanguíneos cerebrales para vasodilatar, en este caso vasocontraerse, y se produce un proceso patológico que se conoce como el edema o la rotura del vaso sanguíneo que produce la hemorragia. El límite inferior, que es el motivo de esta clase, se da cuando la presión de perfusión cerebral cae por debajo de 50, entonces por más que se vasodilate el vaso sanguíneo, ya se pierde la perfusión en este tejido cerebral y se produce la isquemia. Entonces, a ambos extremos de esta curva de autorregulación ustedes van a tener. A la derecha de la curva, el edema, la hemorragia, y a la izquierda, el infarto cerebral. Ujú. Ahora, ¿cómo pasamos? Vamos a ver. Ajá, ya estamos. No, no están viendo en la pantalla, ¿verdad? Dejó No, de no compartir, aparece. ¿no es cierto? Sí, Ya, sí dejó de comprar. a ver un ratito. Ya, estamos acá, Sí, ahora ¿cierto? sí se ve, doctora. Ya, Sí. ok. Continuamos entonces. Es así que cuando se produce la disminución del flujo sanguíneo cerebral y se produce el umbral isquémico, tenemos el proceso de la isquemia cerebral o el infarto cerebral, que desde el punto de vista fisiopatológico tiene dos áreas claramente definidas y algunas bibliografías lo pueden considerar hasta tres. La zona más roja corresponde a la zona de core o núcleo isquémico y la zona alrededor de esta, entre azul y verde, corresponde a la zona de la penumbra. Ustedes ven acá las características bioquímicas. Una de las características de la zona de penumbra que está alrededor es que hay una disminución de la síntesis de proteínas, ¿no? Hay una disminución de la utilización de glucosa.
pero si se fijan en las características bioquímicas de la zona de core, hay una liberación de glutamato y se inicia ya el proceso de despolarización anóxica con falla iónica, que son los pasos de inicio de muerte celular. Entonces nosotros sabemos ya por todo lo que hemos estudiado hasta este punto, que cuando se inicia la muerte celular no hay un punto de retorno. Por eso es que la zona de core o núcleo isquémico es el tejido que ya no se puede recuperar. Es un tejido que aunque la sangre vuelva a pasar por esta zona, este tejido ya está muerto porque ya inició la cascada de inicio de muerte celular. En cambio, en la zona de penumbra, que se caracteriza por la disminución de la síntesis de proteínas, no se ha iniciado el proceso de muerte celular, lo que significa o lo que traduce en que si se restablece la circulación en esta zona, este tejido sí puede llegar a ser un tejido viable, que puede llegar a recuperar ese tejido y recuperar su función normal. ¿Cuál es el flujo sanguíneo cerebral en la zona de core o núcleo isquémico? En promedio, por debajo de 12, por debajo de 10. La zona de penumbra, entre 20 y 12. Estos son puntos teóricos, por si alguien lo quiere saber. Y luego de eso, ya se produce una tercera área que no todas las bibliografías lo conocen o lo describen, porque básicamente se caracteriza por una disminución del flujo sanguíneo cerebral entre 20 y 40, pero bioquímicamente tiene la función de un tejido viable. Entonces, por eso es que no se menciona en todas las bibliografías. En cambio, la zona de penumbra sí, la zona de core sí. Habiendo dicho esto, todas las terapias de rescate vascular, que los vamos a ver más tarde en el seminario, tienen como objetivo salvar la zona de penumbra, porque es el tejido viable, es el tejido que aún está, que aún se puede recuperar y que es un tejido que aún puede ser un tejido viable para que mantenga la funcionalidad al máximo que se pueda. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos. Al inicio de la clasificación hablamos sobre los subtipos etiológicos, que eran 5. Los mecanismos del infarto son 3. Están relacionados a los subtipos, sí, pero no es lo mismo. Mecanismos del infarto son 3: trombótico, embólico y por hipoperfusión. El mecanismo trombótico se caracteriza porque si hay un vaso sanguíneo, por ejemplo, en esta zona, en esta área, si se puede. Si hay un vaso sanguíneo en esta área que estoy acá seleccionando de amarillo, y en esta zona de este vaso sanguíneo hay una placa de ateroma, y en esta placa de ateroma se ulcera y se produce todo el proceso de trombosis, y se produce una oclusión del vaso sanguíneo en la misma zona donde está la placa de ateroma inicial, esto se conoce como el mecanismo trombótico, ¿ya? El mecanismo embólico, tengo un coágulo o un minutito, jóvenes, que estoy en sala y es complicado. A ver, vamos a seguir. Si hay un coágulo o un trombo en una cavidad cardíaca, por ejemplo, y parte de este trombo se desprende, ¿no? Viaja a través de la circulación. Están viendo el resaltador con amarillo, ¿no? Sí, Viaja a doctora. través de la circulación y causa una oclusión en un vaso distal, como se ve en esta zona, cerca al punto 4, se conoce como mecanismo embólico. Y el tercer mecanismo, que es el mecanismo por hipoperfusión, el corazón tiene una disminución del gasto cardíaco. Ejemplo clásico, insuficiencias cardíacas congestivas. Y a nivel cerebral, en los vasos cerebrales también se produce un infarto por esta disminución del gasto cardíaco. Ese mecanismo se conoce como mecanismo por hipoperfusión o mecanismo por hipoflujo. Entonces, estos tres mecanismos que acabamos ahorita de explicar, uno lo puede determinar viendo las imágenes. No necesitamos hasta a este punto mayor examen auxiliar más que las imágenes, pero es muy importante porque nos orienta a poder encontrar el subtipo etiológico y es en base a esto que nosotros hacemos los estudios para ver cuál puede ser la causa más probable y identificar el subtipo de forma específica. ¿Ah? De forma esquemática, tenemos, esta es la arteria carótida interna, esta es la cerebral media y esta es la cerebral anterior. En la cerebral media, acá está dibujado una placa de ateroma, ¿ven? Que la estoy seleccionando, la estoy resaltando. Y en esta placa de ateroma se produjo todo el proceso inflamatorio, todo el proceso de trombosis y se produjo una oclusión
de la arteria cerebral media en la zona o en el sitio de la formación de la placa de ateroma. Mecanismo trombótico, ya está. Infarto de ACM izquierda por mecanismo trombótico. Siguiente ejemplo, tengo la carótida interna igual, pero acá me están dibujando una carótida interna en un segmento más proximal. Esta es la placa de ateroma seleccionada. Parte de esta placa de ateroma se desprende, viaja en toda la circulación de la carótida interna hasta que llega a depositarse probablemente en la misma zona de la cerebral media del ejemplo anterior. Pero el mecanismo, aunque pueda ser la misma arteria, que es una arteria grande, es diferente. En este caso es el mecanismo embólico, porque la placa de ateroma está proximal a la zona de la lesión, ¿ya? O dicho de otra forma, el infarto se produjo distal a la fuente formadora del trombo, que puede ser una placa de ateroma o puede ser también un trombo cardíaco, cualquier etiología. Y el tercer mecanismo, que es el mecanismo por hipoperfusión o por hipoflujo, hipoperfusión sistémica, sinónimo, insuficiencia cardíaca congestiva. Se produce generalmente en adultos mayores con patologías cardíacas, alguna descompensación, cuadros diarreicos, que es lo que más descompensa, algún cuadro infeccioso y esa insuficiencia cardíaca se descompensa aún más y producen infartos a nivel cerebral. Pero los infartos cuando son por hipoperfusión tienen zonas específicas. A ver, yo voy a seleccionar este territorio que estoy dibujando acá. ¿Qué arteria irriga este territorio que está pegado a línea media y anterior? Acá lo tenemos. Cerebral anterior. Cerebral anterior. Muy bien, muy bien. ¿Qué territorio irriga esto que estoy pintando atrás? Línea media y posterior. ¿Qué arteria será? De arriba es cerebral anterior, abajo será línea media y posterior, será cerebral posterior. Y todo este territorio que estoy pintando en azul, Cerebral medio. cerebral media. Ahí mismo todavía está yendo la arteria. Entonces, de forma esquemática, de forma macro, ustedes no deben dejar de saber que la parte media y anterior es cerebral anterior, la parte media y posterior, cerebral posterior, y entre ambas está la cerebral media. ¿Ok? Hay pequeñas arterias que se conocen como las arterias leptomeningias, o también se llaman las arterias limítrofes, algunos le llaman así. Las arterias leptomeningias, las arterias limítrofes, que comunican territorios vasculares grandes, o sea, comunica el territorio de la ACM con la ACP, comunica el territorio de la ACM con la cerebral anterior, por eso se llaman arterias limítrofes. Son estas arterias limítrofes, las primeras que sufren daño o sufren una isquemia cuando hay una hipoperfusión. Por eso es que cuando uno sospecha de un infarto por mecanismo de hipoperfusión, las zonas son en estas. No es propia de ACA, no es propia de ACM, no es propia de ACP, están entre ambas. Esa es la clasificación o la zona de distribución común de los infartos por mecanismo limítrofe. Entonces, por favor, no olviden los mecanismos, ustedes lo pueden identificar cuando ven las imágenes. En base a los mecanismos, ya nosotros hacemos el estudio del caso mediante exámenes de ayuda diagnóstica para identificar el subtipo. Para el mecanismo, solamente necesitan ver las imágenes. Para los subtipos etiológicos, sí tienen que ver los exámenes de ayuda diagnóstica. Factores de riesgo asociados a enfermedad cerebrovascular, en este caso un poco más específicos a infarto cerebral. Están los no modificables y los modificables. Y los no modificables son la edad, el sexo, los factores genéticos, la edad por encima de 50 años, aunque como hay población más joven, hipertensa, diabética y con dislipidemia, esta edad está bajando. Sexo, no hay una
bibliografía contundente en que diga que el riesgo sea mayor en hombres que en mujeres. Lo que sí se ha visto que aparentemente las mujeres tienen mayor riesgo de mortalidad, o sea, el stroke es más severo en ellas que en hombres. Y factores genéticos, por ejemplo, los pacientes de raza asiática tienden a tener más estenosis intracraneal. Y los pacientes de raza negra tienden a tener más hipertensión y por lo tanto la hipertensión es el principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Y ahí hablamos de los factores de riesgo modificables. Modificables, a diferencia de los no modificables, es porque se pueden tratar, ¿no es cierto? No vamos a hacer nada con el sexo, ni con la raza, ni con la edad, pero con hipertensión, dislipidemia, diabetes, sí podemos tratarlos. De todas estas causas que ustedes tienen acá, la más importante y la que probablemente causa muchos infartos que no son tratados adecuadamente o porque no son diagnosticados de forma correcta es la fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular, sobre todo la paroxística, a veces no se diagnostica de forma frecuente porque, como su nombre lo dice, es paroxística. Ocurre pocos segundos que el corazón fibrila y lamentablemente durante esos segundos que el corazón está fibrilando, pues no hay ningún equipo que pueda detectar esta fibrilación. En otros centros eh, mundiales, como en Europa y en Estados Unidos, cuando se sospecha que un paciente tiene una fibrilación auricular, se le pone un chip o un dispositivo implantable y cuando detecta, porque esto va a una central que detecta los ritmos cardíacos y se detecta que hay una alteración en la frecuencia para fibrilación auricular, ya se tiene el diagnóstico, ¿no? En Perú no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A veces se hace holter de 7 días o de 14 días máximo, ¿no? El problema es el costo. Nuestros pacientes en nuestra institución, la mayoría son Seguro Integral de Salud, o sea que son de bajos recursos, ¿ya? Los menos documentados y no por eso menos importantes, pero también están asociados al riesgo de stroke, es el consumo de alcohol y la inactividad física o sedentaria. Muy bien. Viene un paciente a la emergencia con sospecha clínica de debilidad de un lado del cuerpo, brazo, pierna, asimetría facial, dificultad para hablar. De forma de inicio brusco, su primera sospecha diagnóstica es una enfermedad cerebrovascular. Hasta ahí tienen ustedes que identificar el cuadro clínico. ¿Qué vamos a hacer para diferenciar si es un cuadro isquémico o un cuadro hemorrágico? Le hacemos la tomografía cerebral simple sin contraste. Entonces, sobre todo cuando el paciente llega en las primeras horas del infarto, jóvenes, si es que fuera un infarto, la tomografía no les va a mostrar la lesión porque la tomografía tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de lesiones isquémicas agudas. Se dice que la sensibilidad de la tomografía está alrededor del 60% en las primeras 3 horas. Y eso es todavía como que un valor bien alto, ¿no? Entonces, cuando ustedes pidan una tomografía en paciente con sospecha de una enfermedad cerebrovascular, el objetivo es diferenciar que no sea un cuadro hemorrágico, porque la sangre sí se va a ver en tomografía, así tenga poquito tiempo. La tomografía es altamente sensible, 98-99% para causas de sangrado, pero no para cuadros de infarto. ¿Qué hacemos para diagnosticar el infarto cerebral? El protocolo para diagnosticar el infarto cerebral de forma aguda y se va a visualizar desde los primeros 20-30 minutos, dependiendo de la sensibilidad del resonador, en una resonancia magnética con protocolo de difusión. Ya, la resonancia magnética con protocolo de difusión sí es el gol estándar para el diagnóstico de lesiones isquémicas agudas. Si el objetivo de ustedes es ver la isquemia, entonces tienen que pedir una resonancia con difusión. Pero para eso hay que ver en qué situación nos encontramos, ¿no? Si estamos en una situación de infarto cerebral agudo, donde ya ustedes van a explicar en el seminario, quieren saber si es que es un infarto o es una hemorragia y quieren saber si es que el paciente puede ser candidato a algún tipo de terapia de reperfusión, probablemente la resonancia les tome más tiempo. Entonces, el primer paso será una tomografía. Si estamos ya pasada la fase aguda y queremos estudiar
la causa del infarto o localización, de repente pidamos una resonancia, salvo que ustedes valoren la resonancia con difusión en otro contexto para otro tipo de terapia, que supongo lo van a explicar más tarde, ¿ya? Entonces, tomografía me ayuda a diferenciar que no es una hemorragia, y la resonancia con difusión, ese sí es el gol estándar para el diagnóstico de lesiones isquémicas agudas. En el ejemplo que ustedes ven acá, esta es una tomografía simple sin contraste, que aquí sí se ve una hipodensidad extensa de toda la cerebral media del lado derecho. Acá se evidencia, incluso con desviación de línea media por una gran hipertensión endocraniana. En este caso, solamente la única terapia de rescate para tratar de salvar la vida del paciente es una craniotomía descompresiva extensa. Pero fuera de eso, no hay más que hacer porque es un tejido grande infartado. Ya lo que está infartado, recuerden que lamentablemente eso ya deja secuelas. La siguiente imagen, en la parte inferior, vamos primero a centrarnos en la tomografía. Acá lo estoy resaltando. Primero céntrense acá, en esta imagen, tomografía. Miren ustedes, la tomografía no muestra una lesión isquémica evidente como sí se ve acá. Se ve una hiposeñal, una hipodensidad periventricular. El término de tomografía es densidad. El término en resonancia es señal o intensidad. Acá se ve una hipodensidad periventricular. Si pedimos una resonancia con difusión al mismo paciente en el mismo tiempo, acá sí veo estas áreas. ¿Ven? Estas áreas que estoy seleccionando acá de verde, que se ven como una hiperseñal. Estas áreas de hiperseñal en la difusión sí me muestran que de aquí, de toda esta zona donde no se puede diferenciar si hay nueva lesión, en la difusión sí se evidencia efectivamente que hay nueva lesión isquémica. Eso es lo que nos da la ventaja a la difusión, que la tomografía no te permite. ¿Ya? Muy bien, avanzamos. Otros hallazgos de la resonancia con difusión, esto ya es más evidente. Este es un protocolo FLAIR donde se muestra una hiperintensidad en el territorio de la CM derecha, y en la difusión como se marca totalmente extenso como una hiperseñal o una hiperintensidad de la zona de la lesión. Hay un protocolo que es este de acá, que se llama protocolo de coeficiente de difusión aparente, o más conocido como el mapa CDA, que es como el negativo de la difusión. Si se ve la hiperseñal acá y se ve la hiposeñal acá, por eso que se dice negativo, acá se ve blanco y acá se ve negro, significa que este infarto tiene un tiempo de enfermedad dentro de los 7 a 10 días. Si veo que la imagen se ve positiva en difusión, pero ya no se ve esta hiposeñal en el FLAIR, digo que la imagen, como generalmente tiene más de 30 minutos, de todas maneras, porque ya se ve, y está dentro de los 30 días. Si tengo ambas, imagen más de 30 minutos, menos de 7 a 10 días. Si tengo solamente difusión, más de 30 minutos y dentro de los 30 días. Si no restringen la difusión, eso no tiene valor ya, pero si no restringen la difusión, si acá no se ve como hiperseñal, no se ve absolutamente nada, significa que el infarto, ¿qué cosa es? Es un infarto crónico. Ya no estamos hablando de una lesión aguda y subaguda, ¿ya? Muy bien, avanzamos. Ese es el ejemplo que ya vimos. Miren ustedes, ese es un protocolo de resonancia magnética también. Este es un protocolo T2, este es un protocolo FLAIR y este es un protocolo de difusión. Ya se han dado cuenta que aquí hay algo que restringe, ¿no? Pero dense cuenta que el FLAIR muestra más lesiones. El FLAIR es como la prevalencia. Muestra lesiones nuevas y lesiones antiguas. ¿Ya? Entonces, lo que les va a decir que es nuevo y diferenciándolo de lo demás es la difusión. Acá está. Para eso es importante la difusión. Si ustedes no piden la difusión en el protocolo de resonancia, la resonancia no les va a dar la difusión. Hay que pedirlo aparte. Entonces, siempre cuando se pide es resonancia con difusión. Siguiente imagen. FLAIR, hiperintensidad, difusión, hiperseñal, agudo, superagudo. Y se correlaciona con la hiposeñal en el mapa. Tiempo de enfermedad. Jóvenes. De 7 a 15 7 días. días. 7-10 días.
Mínimo dentro de los 7 a 10 días y más de 30 minutos, ¿verdad? Porque se ve esta correlación en el mapa. Ok, perfecto. Muy bien, sabemos que es un infarto, ya hemos identificado el mecanismo, ahora nos toca, de acuerdo a lo que hemos identificado en el mecanismo, evaluar los subtipos etiológicos. Y para evaluar los subtipos etiológicos tenemos que hacer los exámenes de ayuda diagnóstica. Hacemos el Doppler carotidio, aparte del Doppler transcranial, hacemos el ecocardio, hacemos Holter. ¿Holter para qué? Acá está abajo. Ausencia de onda P y esta imagen en serrucho. ¿Qué imagen es? Fibrilación auricular. Por supuesto, ¿no? Esa es la fibrilación auricular. Entonces, el objetivo de Holter es diagnosticar fibrilación auricular y podemos irnos incluso hasta Holter. Lo que hacemos en el hospital le hacemos 24 a 48 horas. Y acá hacemos Holter de 7 días ya de forma ambulatoria. Cuando sospechamos que el mecanismo es embólico, que la etiología puede ser cardioembólica, todo lo demás es negativo, seguimos buscando, porque el problema de no encontrar la causa es que puede volver a recurrir y en cada infarto el paciente va a quedar con más discapacidad. Por eso es que tenemos que enfocarnos bastante en encontrar la causa. ¿Qué más pedimos? Pedimos la resonancia cardíaca, incluso cuando sospechamos que puede haber un trombo adherido a pared, ya. Pedimos también angiotén de vasos supraórticos, angiotén de vasos cerebrales para buscar estenosis intracraneal. Y en casos donde hay etiologías poco frecuentes o raras, una angiografía cerebral por sustracción digital, como para casos poco frecuentes, que lo vamos a ver ahorita en un ejemplo más adelante. Miren esta imagen, es una difusión, es un infarto agudo, ¿verdad? Porque se ve hiperseñal. No sabemos si es dentro de los 7 a 10 días o dentro de los 30 días porque no tenemos el mapa, pero sabemos que es difusión y que el infarto al menos está dentro de los 30 días. Pero al costado de eso tienen acá una angioresonancia. ¿Qué les llama la atención en la angioresonancia? Parece que un vaso está ocluido, ¿no? No está, no hay No intensidad cerebral. del vaso. Posterior del derecho, ¿no? vaso derecho. ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? ¿Qué arteria? Ya, pues estamos hablando de un vaso de tomar agua o de circulación arterial. Hay que hablar con propiedad. Está perfecto, pero dígame qué arteria es, porque es una arteria, no es una vena. La cerebral media. Arteria cerebral posterior. ¿Cómo va a ser la cerebral posterior, jóvenes? La cerebral Cerebral media. posterior, cerebral media. A ver, cerebral posterior, vamos a ver acá. Esta que está acá. Esta es la cerebral posterior, la que va para atrás. Esta es la arteria cerebral anterior, las dos, una por cada lado. Y esta es la arteria cerebral media. Y acá, como observó su compañera, llega, da la vuelta, ¿y qué pasó acá? Hay una ausencia de la continuidad de la cerebral media. Entonces, en esta imagen, aparte de reconocer que es la arteria cerebral media, ustedes también están en la capacidad de decir que hay una oclusión del segmento M1 de la cerebral media. Que si estuviéramos en una fase aguda del infarto, podríamos plantear algún tipo de tratamiento. Eso lo vemos más tarde y lo discutimos más tarde. ¿Ya? Misma imagen, solamente que ya no es una angioresonancia, esto es un angiotén. Y sí se ve ahí, ¿no? No hay una completa oclusión, pero sí hay una estenosis severa de la segmento M1. Para eso nos sirven los estudios de vasos intracraneales no invasivos, angioresonancia o angiotén, para localizar si hay una oclusión de vaso grande importante. Y si estamos en ventana, plantear los tratamientos. Esta es una angiografía cerebral del territorio vértebro basilar. ¿Qué arterias podríamos reconocer ahí?
jóvenes. Arterias vertebrales, en este caso se ve de un lado arteria basilar y arteria cerebral posterior, ambas, para un lado y para el otro. En condición normal, miren ustedes qué pasa cuando se altera. ¿Qué de diferente tiene esta segunda imagen que no se ve en la primera? Mayor vascularidad. Ya, muy bien. Acá se ven arterias pequeñitas que no se ven al otro lado, ¿no? Eso se llaman colaterales. Hay un incremento en las colaterales en esta zona, ¿ven? Esta imagen que aquí no se ve. Y si ustedes se fijan, comparen el grosor de los vasos de la vertebral, de la basilar y la cerebral posterior. La cerebral posterior parece un hilo y la basilar se ve más tenue, ¿verdad? Esto es típico de estenosis intracraneal con la formación de colaterales en la clásica imagen de humo de tabaco en enfermedades congénitas o genéticas como la enfermedad de Moya-Moya. En esos casos raros se puede utilizar la angiografía cerebral. No es el gol estándar en infarto. A diferencia de la hemorragia, que cuando hagamos la clase de la hemorragia sí vamos a ver que la angiografía es el gol estándar cuando queremos detectar lesiones vasculares. ¿Ya? Muy bien, entonces, luego de que hemos hecho los estudios, hemos encontrado la causa, podemos a este punto, después de las imágenes, sí determinar los subtipos etiológicos que comentamos al inicio. Los subtipos etiológicos jóvenes son 5 y utilizamos la clasificación de TOAS, que es esta que está acá. Hay otras clasificaciones como la clasificación de Ascot, pero es más complicada y siempre para fines académicos, sobre todo para enseñanza a este nivel, porque en nuestra especialidad preferimos utilizar la clasificación de TOAS. Divide el infarto en aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado. Vamos a ver. El infarto aterotrombótico puede ser un infarto de la arteria grande, como en este caso es una hipodensidad de qué arteria. Este infarto está grande. ¿De qué arteria es esta? Cerebral media del lado derecho. Un infarto extenso total, ¿no? Y tiene dos subtipos. Tiene el infarto aterosclerótico cuando tiene una estenosis intracraneal más del 50% del territorio vascular comprometido. O sea, tendría que ser cerebral media, una estenosis más del 50% de misma cerebral media o de carótida interna, porque es la misma vía, la misma irrigación. O también hay los infartos aterotrombóticos sin estenosis, ¿ya? No, la estenosis que tiene el vaso no llega a ser más del 50%, es menor, pero, tiene que tener al menos 2 de los siguientes factores de riesgo para hipercolesterolemia. ¿Cuáles son? Le da más de 50 años, que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga tabaquismo, que tenga dislipidemia. ¿Ya? Muy bien. Siguiente infarto, el infarto cardioembólico. Uno sospecha de infarto cardioembólico. ¿Podrían decirme ustedes en qué territorio vascular ven la lesión? Yo les voy a seleccionar para ayudarlos, pero sí me gustaría que ustedes puedan identificar las arterias comprometidas o la arteria comprometida. Acá está. La imagen en B también se ve en C. No lo voy a resaltar para que no se vea tampoco tan pesada lo que he resaltado. ¿Qué arterias pueden estar comprometidas? La cerebral posterior. Y la media. En la siguiente imagen. Cerebral posterior de ambos lados. ¿Quién da origen a la cerebral posterior? ¿De Vacilar. dónde nace la cerebral posterior? Exacto. Entonces, en un infarto tenemos esto, mire. Tenemos esto que está acá. El que está acá son las arterias vertebrales. Tengo en este caso un infarto de ACP derecha, porque está acá. Tengo un infarto de ACP izquierda. Es bien raro pues que venga un trombo y tape acá y tengo otro trombo que tape acá. Es más probable que el trombo o la oclusión se haya originado en algún punto, no estoy poniendo todo tampoco, tendría que ser tronco, solamente para hacerlo esquemático, en algún punto de la arteria basilar. Entonces, en este caso sería ideal decir, esto probablemente corresponde a un infarto de la arteria basilar, porque tengo dos cerebrales posteriores. Y además, como ya lo dijo una de sus compañeras,
un infarto en la parte cortical de la arteria cerebral media del lado derecho. Se sospecha de infarto cardioembólico cuando las lesiones son corticales y cuando pueden comprometer en una misma vez infartos de diferentes territorios. En este caso, compromete el territorio vértebro-basilar a nivel de la arteria basilar y compromete el territorio carotídeo a nivel de la arteria cerebral media. Entonces, en esos casos, la probabilidad de un infarto cardioembólico es bien probable, ¿no? Y obviamente hay que encontrar la causa del cardioembolismo. El infarto lacunar tiene dos requisitos. Como su nombre lo dice, laguna viene de pequeño, ¿verdad? Primero es el tamaño. Ahí he tratado de sombrearlo. Es una lesión bien pequeñita. Acá está. Que mide, si usamos tomografía, menos de 15 milímetros. Si usamos resonancia, menos de 20. Pero aparte de eso, el infarto lacunar tiene otro criterio más. Y el otro criterio adicional es que no tiene que tener una causa de aterotrombosis, o sea, no tiene que tener una causa de estenosis intracraneal de más del 50% y tampoco tiene que tener una causa de cardioembolismo. ¿Qué significa? Que aparte del tamaño, el infarto lacunar es un diagnóstico que se hace al final porque es prácticamente un diagnóstico de descarte. ¿Ya? Yo puedo tener un infarto pequeñito de 10, pero si el paciente tiene fibrilación auricular o una estenosis de más del 50% de ese lado comprometido, o es cardioembólico o es aterotrombótico, ya no es lacunar. Y los infartos de causa inhabitual, causas raras. Como lo comentamos, por acá está moya, puede ser por disección, puede ser por displasia fibromuscular, también por cadacil o caracil. Causas poco frecuentes. Este es un ejemplo de la sala. ¿Qué es lo que hay que ver acá? Todo esto corresponde a un protocolo de resonancia en T1 sin contraste, T1 con contraste, T1 con contraste, T1 con contraste, y esta es una venoresonancia. Vamos a partir de acá. Este es un seno transverso del lado derecho. Normalmente cuando uno pone contraste, significa que el vaso tiene que llegar o no tiene que llegar. Se tiene que pintar o no se tiene que pintar en el contraste. Por supuesto, ¿no es cierto? Porque el contraste va por arterias y por venas. Esta es la forma normal, común, cuando un vaso se pinta y se le pone el contraste. Pero ahí les he seleccionado también el mismo seno transverso del lado izquierdo, donde no se ve la captación de contraste. ¿Qué significa? Que ese seno está ocluido. Lo mismo también se ve acá arriba, ¿verdad? Ese seno está trombosado, no tiene flujo, porque no está llegando la sangre. Hay algo que lo está obstruyendo. Y si es un seno venoso, esto se conoce como la famosa trombosis venosa. Y acá en este corte vemos ausencia de la captación de contraste, todo esto está trombosado. ¿Sí? Todo esto está trombosado. Seno longitudinal superior, la prensa de aerófilo. Y en la venoresonancia, pues efectivamente no se ve ni el superior, ni el inferior, ni el seno transverso, ni el sigmoideo del lado izquierdo. Lo único que tiene permeable es el lado derecho. Trombosis venosa cerebral. Y los infartos de origen indeterminado tienen a su vez tres causas: el criptogénico, el de más de una etiología y el estudio incompletos. El criptogénico es el que le hice todos los exámenes, pero todos los exámenes, y todos salieron normales. O sea, no se sabe la causa, después de haberle hecho todo. El de más de una etiología es el paciente que tiene, por ejemplo, fibrilación auricular. Y aparte de la fibrilación auricular, en esa zona donde se ha producido un infarto, tiene una estenosis de más del 50%. No podríamos definir cuál causó el infarto, si fue la FA o la estenosis de ese territorio comprometido. Entonces queda como indeterminado por más de una etiología. Y bueno, el estudio es incompleto, su nombre lo dice, ¿no? No le hemos hecho todos los exámenes, así que todavía no estamos en la capacidad de identificar la causa. Luego de que ingresa un paciente con infarto cerebral, ¿qué hacemos? Tenemos que valorar la severidad del cuadro. Y la severidad del cuadro lo evaluamos mediante la escala de NIHSS, que tiene una escala que consta de 11 ítems, puntaje máximo 42, y nos evalúa severidad, stroke leve, moderado, severo. Diferentes puntos de cortes van a encontrar ustedes en la literatura, incluso los ensayos clínicos.
Algunos ensayos clínicos toman como punto de corte una escala de NIHSS para stroke leve menor a 4. Las guías lo consideran menor a 5. Entonces, siempre es bueno tener más o menos una referencia, pero entiendo de que esto puede variar dependiendo de cuál es la fuente que se está, de cuál es la fuente que se está evaluando, ¿ya? Y cuando el paciente sale de alta, y generalmente como seguimiento y los estudios lo mencionan, utilizamos la escala de ranking modificada para evaluar discapacidad y muerte. 0 es muerte, 0 es asintomático y entre 1 y 5 están los grados de discapacidad. 4 y 5, discapacidad moderadamente severa y 1 y 2, pacientes con discapacidad mínima o leve. Independientemente si el paciente es candidato a terapia de rescate vascular o no, se recomienda el manejo general dentro de las 24 a 48 horas, dependiendo del estado del paciente. Consiste en protección de vía aérea, dar suplemento de oxígeno para que, si es que la saturación cae por debajo de 94, tampoco se da oxígeno profiláctico. Se mantiene una temperatura o se maneja una temperatura más de 38. La glicemia tiene que estar entre 140 y 180. Estos puntos son altos. No se manda al paciente ni la hipoglicemia ni a la hiperglicemia. Y los pacientes idealmente deben ser manejados en una unidad de stroke. Se evalúa el test de disfagia. ¿En qué consiste el test de disfagia? Le dan al paciente un vaso con agua y le piden que tome el agua. Si el agua se desliza por una de sus comisuras, o sea, se cae, se chorrea, o el paciente presenta tos cuando toma el agua, significa que es un test de disfagia positivo y tiene alto riesgo de aspiración. ¿Qué se hace? Se le coloca una sonda nasogástrica. Y la dieta, de acuerdo a cómo tenga que ser oral o por sonda, debe iniciarse lo más pronto posible, dentro de los 7 días. ¿Ya? Para pacientes que no se pueden movilizar de forma rutinaria, se da aspirina con hidratación. Se evitan usar anticoagulantes parenterales. Y no se le pone a todos sonda Foley porque aumenta el riesgo de infección urinaria. Esta parte del manejo de la presión arterial es muy importante porque va a depender si el paciente no es candidato a RTPA o es candidato a RTPA, ¿no? Previo o durante la infusión de RTPA o las primeras 24 horas después del RTPA. Si el paciente no es candidato a RTPA, o sea, a terapia de reperfusión, la presión se maneja solo si esta pasa mayor a 220 con 120. Si el paciente es candidato a RTPA, la presión se maneja como criterio de inclusión, no debe ser mayor a 185 110 y durante la infusión y posteriores 24 horas después de la infusión es 180 105. Se supone que eso ustedes lo van a explicar más tarde. Luego de las 24 48 horas, la presión se maneja como en cualquier paciente, 140 con 90, ¿verdad? De forma esquemática, esta es la zona de un infarto cerebral de hacia mi izquierda. En las primeras fases la zona de penumbra es pequeña, acá está, y la zona de corio núcleo isquémico es pequeña y la zona de penumbra, que es el tejido que todavía se puede recuperar, es la que ocupa el mayor volumen. Pasa el tiempo y mayor pasa el tiempo, esta zona de penumbra llega a ser zona de core, entonces el infarto va a ser más extenso. Las terapias de reperfusión tienen por objetivo salvar la zona de penumbra para que finalmente en la zona de corio núcleo isquémico sea del menor volumen posible. Y si es del menor volumen posible, la discapacidad o la secuela en el paciente será también mucho menor. Tiempos de ventana: endovenosa 4 horas y media, trombectomía mecánica 6 horas, aunque hay una ventana ampliada hasta las 24 horas que ya ustedes nos van a explicar qué criterios se toman en cuenta. ¿Ah? Tratamiento a largo plazo: para los infartos no cardioembólicos se usa antiagregación, aspirina, clopidogrel, y la anticoagulación se reserva para los cardioembólicos. Algunos inhabituales como el síndrome antifosfolipídico también se pueden anticoagular. Trombosis venosas también se anticoagulan. Causas de cardioembolismo, las que ustedes ven listadas acá. Fibrilación auricular, la principal causa, pero existen todas las demás. En el caso de fibrilación auricular, cuando es no valvular, aparte de la warfarina, tiene la opción terapéutica de inhibidores selectivos o directos de un factor de coagulación específico, los conocidos como los anticoagulantes orales directos. Por mecanismo de acción, rivaroxaban, apixaban, edoxaban para inhibidor del 10A activado y el dabigatran, trombina, factor 2A activado. Diferencias
Warfarina tiene un tiempo de inicio de acción de 36 a 72 horas. Miren cuánto tiene el tiempo de inicio de acción de los anticoagulantes orales directos, en promedio 2 horas. ¿Ya? El tiempo de vida media de warfarina, que no tiene un antídoto específico, 32 a 42 horas y se puede extender aún más, sobre todo si el paciente tiene problema renal. En cambio, los anticoagulantes orales directos tienen un tiempo de vida media generalmente en 12 horas. La mayoría se usa cada 12 horas, aunque hay uno que se usa cada 24. Entonces, se prefiere los anticoagulantes orales directos, pero recuerden que solo es para fibrilación auricular no valvular. Para los demás listado de causas de cardioembolismo, lo único que queda lamentablemente para seguir dándose el momento es la warfarina. ¿Ya? Cuando iniciamos anticoagulación después de un infarto, si ha tenido un AIT, o sea, es transitorio y no hay lesión en la resonancia, al día siguiente. Si ha tenido un infarto, se cataloga por la severidad, NIH, NIH y NIH. Y si el paciente necesita alguna cirugía previa, si ha tenido transformación hemorrágica, si la presión está controlada o no está controlada, si es un paciente joven, si es un paciente mayor, hay que tener en cuenta varios factores. Y el tiempo más corto es 3 días después del evento, puede ser hasta los 12 días o incluso puede ser más de los 12 días, porque si yo veo ya un control de imágenes y la transformación hemorrágica, o sea, el sangrado sigue ahí, que los infartos se pueden complicar, no se me va a ocurrir anticoagular en ese momento, ¿no? Muy bien. Parte del tratamiento también es estatinas. Estatinas de alta intensidad, como atorvastatina de 80 miligramos o rosuvastatina de 20 miligramos. ¿Ya? Aparte el manejo de los factores de riesgo, ¿no? El diabético, hipertensión, dislipidemia, porque de nada sirve darle su aspirina, su estatina, si el paciente no tiene un buen control de la presión y la diabetes, pues no va a haber ninguna diferencia, igual va a tener más recurrencia. Y no solamente complicaciones neurológicas, sino también complicaciones retinianas en el corazón, el riñón, ¿no? Entonces, lo que ustedes necesitan saber es cómo reconocer una enfermedad cerebrovascular para, si es que están en ventana, brindar algún tipo de terapia específica. Y sobre todo, hacer los estudios para determinar el subtipo, porque si no se identifica adecuadamente el subtipo, el paciente va a tener más recurrencias. Y más recurrencias es sinónimo de mayor discapacidad. No por algo, la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en el mundo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Preguntas. Nos hemos pasado un poco en la hora. Voy a avisar a sus docentes en práctica, ¿no?